el único espacio dedicado a conocer las ideas de los estudiantes. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Hoy vamos a estar abordando el tema de la inseguridad y cómo afrontarla. Más que abordar el tema propiamente dicho, vamos a tocar y a debatir cómo solventarla, cómo ir corrigiendo y cómo hacer de Venezuela un país más seguro. Para ello nos vamos a concentrar en la ley que fue recientemente puesta en aplicación, la ley para el desarme y el control de armas y municiones. Vamos a estar analizándola, vamos a conocer en voz de los estudiantes de qué manera esta ley nos va a ayudar a ser un país más seguro. Para ello tenemos un grupo de invitados. Comienzo presentándoles a Milton Cuadro. Él es estudiante de Contaduría en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, la UNEFA. Pertenece al movimiento estudiantil revolucionario UNEFista. Irving Becerra es estudiante de Derecho en la Universidad José María Vargas y pertenece al movimiento Juventud Patriota. Alejandro Mejía es estudiante de Economía en la Universidad Metropolitana y pertenece a la Juventud de Primero Justicia. Y finalmente Vanessa López, estudiante de Sociología en la Universidad Central de Venezuela y presidenta del Centro de Estudiantes de su escuela, pertenece al movimiento Vínculo, a quienes les damos la bienvenida y el agradecimiento por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Antes de comenzar el debate, antes de comenzar a escuchar cuáles son las ideas de nuestros invitados, quiero que escuchemos precisamente la promulgación, el anuncio de esta ley en voz del presidente Nicolás Maduro. Vamos a firmar para que ya entre en vigencia desde este mismo segundo este instrumento de paz, que es la ley Desarme, que fue iniciativa también del comandante supremo Hugo Chávez. En su nombre y en nombre del pueblo venezolano, promulgo la ley Desarme por la paz de la patria. Por la paz de la patria. Ley que entró en vigencia el pasado martes y que los venezolanos tenemos muchas expectativas puestas en ella. Precisamente hablando de expectativas, ¿qué expectativas tienen ustedes con respecto a la aplicación de esta ley? ¿Es la respuesta definitiva? ¿Es un paso importante? ¿O simplemente es un saludo a la bandera? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, sí, mira, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, esto es una iniciativa, pues, emanado, pues, de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que en el pasado, pues, 2011, fue la comisión de desarme, pues, dirigida por llegada por el expresidente, pues, de aquel entonces, Elías, el cual llevó, pues, ese proyecto a la Asamblea Nacional para que se discutiera y se realizara la que es la ley. Además de eso, pues, lo que busca es crear una patria de paz, una patria de seguridad, en donde, pues, los hijos y las hijas, donde las personas, pues, que escogen este país, que quieran vivir, pues, encuentren una tierra fértil de paz. Y también, pues, se encuentra establecido internamente en lo que es la propuesta de ley de nuestro comandante Chávez, que fue la propuesta del 2013 a 2019, en el cual aparece, pues, en su segundo objetivo histórico, lo que es la parte de continuar la construcción del socialismo bolivariano y, pues, de una manera alternativa de lo que es el capitalismo salvaje. Bueno, al respecto de lo que tú preguntabas, José Manuel, si es una salida definitiva, si es una salida, bueno, una parte de la respuesta al problema de la inseguridad, pues nosotros aplaudimos lo que es la promulgación de esta ley. De hecho, la promulgación de esta ley fue parte de la propuesta de muchos candidatos de la Unidad en el año 2010, cuando iban a aspirar al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y fue una pelea que además dieron algunos partidos de oposición, en particular Primera Justicia, por la aprobación de esta ley Desarme como algo fundamental para comenzar, digamos, la entrega de armas por parte de los civiles, por parte de las personas en las comunidades, a las autoridades y luego la destrucción de estas armas. Sin embargo, es una parte, y lo digo de esta manera porque la ley en Venezuela muchas veces es letra muerta y se aprueban leyes que no necesariamente se terminan aplicando. Es decir, ¿no tienes confianza en el impacto que pudiera tener esta ley? No, creemos y aplaudimos la promulgación de esta ley, pero esto tiene que ir acompañado de medidas contundentes, de medidas que eliminen lo que es la impunidad que existe en Venezuela. En Venezuela hay algo muy evidente, que es que una persona que comete un delito sigue en la calle. De cada 10 personas que caen presas o que se detienen por cometer un delito,
8 salen a la calle al día siguiente. Y esa impunidad, el no sentir que te puede pasar algo, termina siendo un incentivo para que el que comete un delito lo vuelva a cometer. Y yo creo que en ese sentido el gobierno nacional tiene que ser muy enfático en poner preso a quienes cometen delitos. Tú hacías referencia a un punto importante y es la recolección de esas armas ilegales, recoger esas armas que están en la calle y que de alguna manera están haciendo daño. Sin embargo, según experiencias de otros países, se ha aplicado de alguna u otra manera este mismo concepto y lo que se ha recogido es un 7% de las armas que están, entre 7 y 10% de las armas que están en la calle. ¿Pudiera pasar lo mismo en nuestro país? Vanessa. Mira, yo creo que hay demasiada violencia desbordada en este país, hay mucha gente con porte de armas ilícitos y yo creo que si esta ley se queda en papel, como probablemente suceda, como han pasado con todas las otras leyes que este gobierno ha promulgado, pues vamos a seguir en las mismas. Tenemos 14 años de violencia y 14 años después es que van a venir a promulgar una ley que pareciera que ahí se va a quedar, porque vimos unos hechos esta semana que ocurrieron por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, donde se dio una situación, tiros al aire. ¿Quién aboga por esas armas que tienen esos muchachos ahí? Llegarnos encapuchados. La ley dice claramente que, bueno, que tiene la Fuerza Armada Nacional, es el único encargado de tener el porte de armas, de venderlas, de comprarlas. Pero vemos muchísima gente con porte ilegal en las calles, entonces vamos a ver si de verdad se van a poner a ver cada persona que tenga, darle su autorización, porque hay una serie de requisitos que cumplir para poder tener porte de armas y ver si efectivamente lo van a hacer, porque si no seguimos en las mismas. Antes de darle la palabra a Irving, quiero que escuchen parte de las opiniones de la gente en la calle. Y es que Encuentro con los Estudiantes salió a la calle y preguntamos precisamente qué opinión tiene la gente. ¿Considera que esta ley puede de alguna manera reducir significativamente los índices de criminalidad en Venezuela? Esto fue lo que nos dijeron. ¿Cree que la ley desarme ayudará a reducir los índices de delitos? En este país tantas leyes que se han hecho y a la hora de la verdad nadie las cumple, ni las autoridades ni los ciudadanos, así que ¿cómo nos vamos a llamar a engaño? Si la sociedad o el pueblo ayuda a que se realice ese desarme, siempre cuando tiene que intervenir la sociedad para que haga efecto la ley, pues sin la sociedad o el pueblo no funcionan las leyes. ¿Cómo haría el gobierno para desarmar, por decir, tantos delincuentes que hay? Por lo menos en los barrios. Si ya ni la policía ni la guardia, nada de eso se mete para los barrios, porque le tienen miedo a los malandros porque están más armados que ellos. Yo pienso que todo lo que tenga legislación, que se legisle, ¿verdad? Y que tengamos nosotros los ciudadanos cumplir con esa ley, es maravilloso. Si no desarman a los malandros, los que están presos, es muy difícil. Ahorita nadie puede hacer una fiestecita en su casa porque le caen a tiro. ¿Quién? Los del cerro. A la misma gente pobre. Eso es lo que opina la gente en la calle. Irving, según lo que he estado viendo y según lo que hemos podido palpar de nuestros invitados, de los panelistas, la ley es muy buena, pero existe escepticismo. Hace falta, es necesario aplicarla, pero no hay como que mucha claridad que se vaya a poner en práctica. ¿Qué piensas tú al respecto? Buenos días, José Manuel. Gracias, de antemano, gracias por la invitación a tu programa. Es muy importante este espacio que le da a los jóvenes. Pero yo creo que todo el pueblo venezolano está muy a la expectativa con respecto a la promulgación y entrar en vigencia de esta norma jurídica que realmente va a ayudar significativamente a reducir los índices altos de violencia que existe en nuestro país. El gobierno bolivariano ha reconocido el flagelo que azota a nuestra población y está confrontando, está asumiendo el compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela para garantizarle esa convivencia sana, en paz, y en donde todos podamos convivir sin necesidad de atropellarnos y atacarnos entre nosotros como venezolanos. Obviamente todas las leyes buscan regular las conductas de los ciudadanos de un país y esta ley no es la excepción. Sabemos que un instrumento jurídico no es la solución final a un problema, pero sí ayuda mucho en la parte legal para prevenir que los ciudadanos incurran en delitos. Sí, claro, es el soporte técnico, es el soporte teórico, ¿no? Pero si eso no se lleva a la práctica, pues es letra muerta, como hemos venido hablando. La misma ley
establece que el desarme voluntario, pues es una de las bondades que nosotros hemos venido revisando, el desarme voluntario, que es el que va a permitir que aquellas jóvenes, aquellas bandas que estén organizadas en los barrios, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, puedan entregar sus armas. Precisamente ese es el punto con el que vamos a comenzar en la próxima parte, el desarme voluntario. ¿Qué tan efectivo es a lo mejor pensar de alguna manera inocente que pudiera ocurrir ese desarme voluntario? Vamos a analizarlo en la próxima parte. Su opinión es bien importante, puede comunicarse, puede escribirnos a través de nuestro Twitter, ESestudianteBB. De inmediato lo tendrán en pantalla. Ya venimos. Continuamos el encuentro con los estudiantes. Hoy estamos hablando sobre la ley Desarme, una ley que desde que se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional transcurrieron 3 años antes de su puesta en funcionamiento el pasado martes. Por tal motivo vamos a escuchar en voz de Juan Carlos Caldera y el también diputado Eduardo Gómez Sigala cuáles son las bondades que tiene esta ley. La ley tiene elementos muy importantes que podemos agrupar en 3 grandes grupos. En primera parte, todo lo que es el control de las armas y las municiones, los nuevos requisitos para los portes de armas. Por ejemplo, se aumenta la edad. Ahora para portar un arma debe ser mayor de 25 años de edad. Se crea un nuevo tipo de porte de arma, que es el porte de arma para los escoltas, los guardaespaldas, que trabajan en favor de la vida de terceros. Se controla todo lo que es el tema de las municiones. Aquí va a haber un control estricto en el número de municiones que de acuerdo al tipo de porte pueden tener. También para nosotros es muy importante y es el corazón de la propuesta del desarme, que es el Plan Nacional de Canje de Armas por Oportunidades, que es la entrega voluntaria anónima de armas de fuego, sean legales o ilegales, a cambio de un abanico de opciones que van a estar estableciendo en el reglamento. Nosotros apostamos a que esta ley aplicada con mucha coherencia, con mucho compromiso nacional, va a redundar en beneficios de manera inmediata en la reducción de los índices delictivos. Hoy se derogó la ley que estaba vigente desde el 2002. Se sustituye por esta nueva ley, una ley que ha sido analizada, estudiada y discutida y que incluye aspectos novedosos. Nos complace hoy formar parte de esta discusión y poderle dar al país una ley mucho más completa que la que se estableció en el 2002 y que además tenga el apoyo y el compromiso para que esta ley no quede en letra muerta, sino que se convierta realmente en un instrumento de transformación del país. Esa es la opinión de los diputados. En su opinión, ¿qué bondades tiene esta ley? Bueno, en la parte esta, pues, como hablaban los diputados, ahorita que pasaron por la parte del micro, sí, bueno, se hace pues el llamado pues a esas personas pues que pertenecen con forma a banda delictiva, pues que voluntariamente entreguen sus armas. Pues esa arma pues, que se entrega pues va a ser también pues la parte destruida pues para evitar que siga en funcionamiento o siga pues rondando por el país. Pero eso es posible cuando un arma es vista como una herramienta de trabajo y como, además de ser un instrumento para atacar, también es un instrumento de defensa. Es posible, no es poco inocente pensar que una banda se va a desarmar a cambio de un cupo en una universidad, por ejemplo. Bueno, no es del todo inocente. Han habido otros países en donde se ha aplicado esta ley, el caso de Brasil, el caso de Colombia, lo conversábamos ahora, en donde la ley ha tenido un efecto importante. Por ejemplo, en Brasil se redujo el 12% el número de homicidios, pero como hablábamos en el corte anterior, es importante que esta ley vaya acompañado de una política de que no haya personas impunes en la calle y que se acompañe la aplicación de esta ley con que las personas que cometen un delito vayan presas y se reformen en una cárcel como es debido y luego salgan a la calle a buscar empleo. O sea, la ley acompañada de represión o la represión respectiva. Sí, yo pienso que Alejandro realmente no sé de dónde está sacando las cifras porcentuales en cuanto a la impunidad. Por ejemplo, él habla en el segmento anterior que habían de cada 8 personas que salían de libertad, 7 habían sido detenidas el día anterior. Entonces es contradictorio decir eso cuando tenemos una sobrepoblación penal, que tenemos las cárceles abarrotadas de personas que están en proceso de condenas o de medidas cautelares sustitutivas de libertad. Y entonces es contradictorio decirlo, pues, que utilizar la palabra impunidad. Sí, bueno, no es contradictorio porque de hecho hay impunidad y esas personas quedan sueltas al día siguiente porque, como tú mismo lo dices,
hay sobrepoblación en las cárceles y es bueno que admitas como parte tú de este partido de gobierno que es el PSV, admitas que hay sobrepoblación en las cárceles porque lo que ocasiona eso es que no pueden meter a más privados de libertad en las cárceles y por eso, yo dije en el segmento anterior, quedan libres al día siguiente y eso es lo que llamamos impunidad. Ahora, con respecto al tema de las bondades de la ley, una de las bondades que no se mencionaron en el micro que se pasó es el tema de la ley, de la parte de indemnización. Todas las empresas que comercialicen, que vendan armamento o municiones, deben aportar el 5% a un fondo que va destinado a personas que son víctimas de la violencia. Nosotros también propusimos esa ley en el año 2010, la ley de indemnización a víctimas de la violencia, para que todas esas personas que han perdido un hijo, que han perdido un hermano, que han perdido un padre, o una hija o una madre, tengan un fondo en donde puedan por lo menos pagar el funeral, pagar el lugar donde los van a enterrar, y creo que eso es una de las bondades de esta ley. Ojalá esa ley se aplique y ese fondo exista para de verdad apoyar a tanta gente que va todos los días a los entes públicos a pedir una ayuda para enterrar a su familiar. Otra de las bondades de la ley que pudimos observar es el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en el país. Sabemos que es un factor de poder mediático que llega a mucha audiencia y consideramos que es importante que los medios de comunicación utilicen el lenguaje, tanto su programa como sus series, eviten todo ese tipo de violencia que transmiten para así nosotros poder minimizar los índices delictivos. Y una de las razones que ha hecho necesaria esta ley es la cantidad de armas ilícitas que hay en la calle. También hicimos una encuesta a la gente y esto fue lo que nos dijeron. ¿Cree que hay armas ilícitas en el país? Caramba, que sí hay. Claro que sí. Eso lo encontramos en todas partes. Sí, hay mucho porte de arma ilícito en este país. Por supuesto que hay mucha gente armada y eso es lo que hay que buscar, el desarme de todos para que podamos vivir en paz. A mi esposo, a mi hija y a mí nos atracaron en plena calle para robarnos el carro. No. Me imagino que esa arma que ese señor no es lícita. Prácticamente ahora todo el mundo anda armado, al menos que tú piensas te roba o te asalta con una pistola. Sí, claro que sí. Si no hubiese personas que portan armas ilícitamente, no tuviéramos tantos homicidios los fines de semana y entre semanas también. No, aquí lo que manda es el AMPA. ¿A qué se debe que haya tantas armas ilegales en el país? ¿Es que acaso se ha vuelto necesario estar armado para poder defenderse de la inseguridad? Por decir alguna razón. Vanessa. Bueno, antes de responder tu pregunta, yo quería acotar 3 cositas que se hablaron anteriormente, muy puntuales. En principio, yo creo que esta ley tiene que ir aunada a una política de concientización de la sociedad, porque entonces de nada sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos para el país? ¿Queremos violencia? ¿Queremos paz? ¿Queremos ser profesionales de carrera o queremos ser profesionales en la delincuencia? Después, Irving tocó un tema interesantísimo sobre las cárceles, el sistema penitenciario. Yo creo que eso es lo primero que habría que reformar. El porte de armas de los presos de libertad y quién les da esas armas, porque esa es otro debate. Y Irving, tú que estás estudiando Derecho, me imagino que deberías saber que existe retraso procesal muchísimo en el país y que eso es un tema grave, por eso hay hacinamiento en las cárceles, por eso una persona de repente está 5 años y cuando le vienen a hacer el juicio, te tocan 8 más. Bueno, sí, es bien sabido, es público y notorio que el gobierno bolivariano está atacando directamente el problema del hacinamiento y el hacinamiento en las cárceles. Tenemos a la compatriota ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Valera. Ella está ahorita atacando bastante fuerte lo que es el retardo procesal a través del plan Callapa Judicial. A través de ese plan se está atacando todo lo que es ese retardo para evitar y darle medidas sustitutivas de libertad a las personas que realmente se han ganado dentro de las cárceles ese beneficio, y con eso podríamos descongestionar todas las cárceles del país. Y bueno, esperemos es parte de la solución, Milton. En la parte de esto también, en el pasado 16 de junio, pues la promulgación que fue allá abajo en La Guaira, el presidente, pues, él dijo, pues, el mismo diputado Diosdado
dijo pues que esto se iba a tratar desde el Estado hasta los consejos comunales, o sea, de hacer pues foros informativos pues de lo que es la parte de la ley. Claro, obviamente la educación es algo bien importante. Otra bondad importantísima dentro de la ley es la articulación de todos los órganos competentes dentro de la administración y de los órganos del Estado, que permite que todos los ministerios en conjunto formulen políticas públicas dirigidas principalmente a los jóvenes, que son los que están en mayor cantidad incursos en la delincuencia. Así es, Vanessa tocaba un punto importante de lo que es la educación, lo que es la motivación, campañas de concientización acerca del no uso de las armas de fuego. Y precisamente en este mismo tema, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la población a mantener esa conciencia. Vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo. Yo le hago un llamado, muchachos, o a los menos muchachos, muchachas, ya basta de esa vida, cesen los atracos, basta de atracos, de secuestro, de crímenes, de violencia, de culto a las armas. Eso no es vida, eso es muerte. Están perdiendo lo más hermoso que nos da Dios, que es la vida aquí en la tierra. Bueno, amigos, con esto vamos a hacer una pausa. Recuerde participar, ese Estudiantes BB. Ya venimos precisamente con su participación. Entramos ya en la parte final de Encuentro con los Estudiantes. De inmediato, su participación a través de Twitter. Richard José Márquez nos dice lo siguiente: lo que creo en relación a la ley de desarme es que va a limitar las acciones a los que están legales y los criminales no tendrán límites ni restricciones. No, yo creo que, bueno, en esta parte, pues, el compañero, esta ley es para todos, pues. La ley es para todos, tanto para lo que son, pues, malhechores, como también lo que tienen el porte legal de lo que es el armamento. Además de eso, pues, también se encuentra también estipulado dentro de la Constitución Bolivariana, en su artículo 324, lo que es, pues, la parte esta del Estado, de las Fuerzas Armadas, pues como entes únicos que puedan tener pues esa parte del porte de armas de guerra, tanto para la defensa de la soberanía del territorio, en este caso pues las Fuerzas Armadas como un ente pues de poder normalizar y poder regular lo que es la parte el uso y tenencia de armas de fuego. Claro que sí. María Elis López también nos escribió el día de hoy. De lo que se trata es de combatir la inseguridad desde los hogares con valores y disciplina. La gente no sabe usar armas. Es más o menos en la misma línea que tú comentabas, Vanessa. Exactamente. Yo creo que, como lo decía, todo tiene que ver con la sociedad civil, con la concientización y pensando en el país que quiere realmente, ¿no? Porque de nada sirve que hay cuántas leyes no hay que no se cumplen porque simplemente no hay una cultura en valores de la misma sociedad hacia ello. Entonces todo, creo que esta ley se cumpla tiene que ver con nosotros como ciudadanos que la hagamos cumplir. Pacheco Adrián nos escribió a través de Twitter: fui policía y los delincuentes no entregarán sus armas a cambio de falsas promesas, sabiendo que si lo hacen pueden incluso morir. Yo pienso que es un comentario precipitado y apresurado, porque nosotros no podemos medir los alcances y la efectividad de una norma jurídica cuando aún está apenas naciendo. Debemos esperar un lapso prudente para nosotros poder medir cuál ha sido el alcance y la efectividad de la ley. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer nosotros como ciudadanos es reforzar los valores en la casa. Totalmente de acuerdo, para que sí podamos formar hombres y mujeres útiles para la patria. Finalmente, Tomás Enrique nos escribió: lo que es necesario es que volvamos a los tiempos donde podíamos estar en una esquina y disfrutábamos hasta el amanecer. Es parte del anhelo de todo el país, ¿no, Alejandro? José Manuel, esa Venezuela la podemos tener y esa es la esperanza a la que debemos aferrarnos nosotros. En Venezuela, hasta hace muy poco, hablar de inseguridad era un tabú. Nosotros saludamos que el presidente Maduro haya hablado por primera vez de la inseguridad en Venezuela y de que el Estado va a enfrentar la inseguridad. Pero la inseguridad se enfrenta de varias maneras. En primer lugar, dotando a la policía y dándole mejores salarios a los policías de toda Venezuela. En segundo lugar, mejorando el sistema judicial y reduciendo el retardo procesal. Tenemos que atacar, y el gobierno tiene que tener mucha voluntad política para atacar las mafias que existen dentro del sistema judicial. Y en tercer lugar, mejorando las cárceles. Las cárceles no pueden ser la universidad de la delincuencia, como es hoy en día. Las cárceles tienen que ser lugares donde la gente se reforme y por eso le pedimos al gobierno que no ceda
una sola cárcel en el Estado Miranda, que se la sea el gobierno del Estado Miranda, no sea una sola cárcel con presupuesto para ver quién lo hace mejor y quién administra mejor una cárcel. Bueno, y más que una competencia debe ser un compromiso de todos y ahí coincido con todos ustedes, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Este tema dará para muchísimo de qué hablar. También quiero agradecerle su participación a través del Twitter, muy importante para nosotros. Los invitamos a que nos sigan, no solo a través del Twitter, @estudiantesbb, sino también a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos por Encuentro con los Estudiantes. Gracias por habernos acompañado. El compromiso es de todos. La seguridad tiene que ser parte de todos y salir desde la casa. Con esto nos despedimos. Tengan todos un feliz día.